me consta que algunos de vosotros ya conocéis la Escuela de Negocios, PMM Business School, pero para quien no la conozcan, presentar que es una escuela de negocios operativa internacional en las áreas de Project, Asset y Facility Management. Les comento que en relación a la charla de hoy tenemos un programa que puede interesarles de posgrado de gestión integral de activos físicos alineado a ISO 55000. Os voy a facilitar ahora mismo los países en los que se imparte y la fecha de comienzo. En Chile comenzaría el 25 de mayo, en Colombia el 13 de julio, en Perú el 28 de septiembre y en Panamá el 5 de octubre. Es un programa que otorga doble titulación y además las certificaciones A1, A2, B1 y B5 del IAM, del Institute of Asset Management del Reino Unido. Está dirigido a sectores de ingeniería, energía, químico, de procesos, petróleo, gas y petroquímica, minero, cementero, etc. Es un conocimiento muy amplio el que se facilita. Y adicionalmente es un programa con metodología B-Learning a través de sesiones por este mismo medio y cuenta con 2 sesiones presenciales, que según el país de impartición, pues las fechas varían. Cualquier duda que tengáis al respecto podéis comentárnoslas. Al final de la sesión se os hará llegar el enlace a la charla grabada más la información de este posgrado. Espero que les guste la charla de mi compañero José Manuel Enríquez, al que doy paso para que pueda comenzar. Saludos a todos. Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, pues yo primero paso a presentarme. Soy José Manuel Enríquez. Trabajo en Cajamar, que es el primer grupo cooperativo de crédito de España. Estoy en el área de desarrollo de negocio y actualmente mi trabajo lo desarrollo como gerente de banca de empresas para la Comunidad Valenciana. Entre mis labores pues está el análisis de operaciones de activo, a la hora pues, de las diferentes empresas pues, nos presentan proyectos de inversión donde hemos de evaluar no solamente el propio proyecto de inversión en su individualidad, sino también hemos de estudiar el resto de lo que es la empresa en su conjunto, de la entidad o del grupo empresarial, para ver no solamente la viabilidad del proyecto, sino la viabilidad del propio grupo y ver qué posibles riesgos pueden entrañar el acometimiento de ese proyecto dentro de lo que es el riesgo del grupo y de su capacidad de pago y su viabilidad. Ahora veremos un esquema donde lo veremos todo interrelacionado y lo veréis de una manera más visual y mejor. Yo llevo colaborando con PMM desde el año 2008, he colaborado en proyectos de consultoría y de formación desde 2008 en Venezuela con PDVSA, y a partir de ahí pues, hemos ido desarrollando proyectos pues, en Chile, en Perú, Colombia, por supuesto España, Venezuela, México, diferentes áreas geográficas. Bueno, si queréis me podéis ir comentando vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes a través del chat. No hace falta, aunque lo tenéis aquí habilitado, la manita disponible, pero si me ponéis aquí en el chat cualquier tipo de consulta, yo enseguida paro, lo comentamos y nada, y seguimos adelante. Comentaros también que la doble titulación se otorga a través de la Universidad Católica de Murcia por supuesto a través de PMM, ¿no? Entonces tenéis una doble titulación también aquí a nivel de España y otra la de la propia Business School, ¿no? Una titulación universitaria y otra a nivel privado de la consultora. Bueno, pasamos aquí primero a ver lo que son las finanzas, que no sé si... Óscar, ¿se me escucha bien? Ok, tengo puesto en casa lo mejor de lo mejor, fibra óptica, para intentar que llegue lo mejor posible la señal a todos vosotros. Venga, estupendo. Pues bueno,
Las finanzas, y como a modo introductorio, pues bueno, son muchos más que números, ¿no? Todo esto de la contabilidad, las finanzas y demás, pues nos ha de servir para tomar decisiones. Siempre estamos todos los días, pues bueno, viendo en las noticias lo importante que son, pues bueno, la estabilidad de los mercados, la estabilidad de las entidades financieras, para que, bueno, las diferentes entidades, las empresas, los particulares, las familias, pues puedan disponer de crédito, puedan tener una seguridad financiera que les permita, bueno, abarcar sus proyectos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y que, bueno, que la economía marche viento en popa, y que todos podamos desarrollar nuestras labores, nuestras tareas, nuestros trabajos. Aquí este es el esquema que os comentaba al principio. Esta clase que vamos o esta charla que vamos a ver hoy es parte del curso del máster de posgrado que tenemos aquí en PMM. Y bueno, como veis es un esquema donde se recoge toda la interrelación a la hora de trabajar en una empresa, ¿no? Como vemos, en el centro tendríamos a lo que es la empresa, con una serie de proyectos seleccionados, y dentro de esos proyectos seleccionados pues vamos a tener un jefe o unos jefes de proyectos, y un medio humano que va a desempeñar la ejecución de esos proyectos seleccionados. Como veis, estamos dentro de una globalización cada vez más latente dentro de nuestro entorno, donde bueno, pues hay un medio financiero que cada vez es más global, un medio legal, un medio público y una sociedad a la que también hemos de atender y que hemos de tener en cuenta con nuestros proyectos. Por ejemplo, a la hora de instalación de un cementerio nuclear, pues evidentemente hemos de contar con el visto bueno de la sociedad para poder llevar a cabo el mismo, porque si el pueblo o el lugar donde queremos hacer esa instalación pues no lo ve con ojos favorables, difícilmente, por mucho que tengamos de nuestro lado el medio legal, el medio público y el medio financiero, va a ser difícil que lo llevemos a cabo. Como veis, vamos a tener una serie de indicadores macro. Esa serie de indicadores macro pues los podemos desglosar en indicadores avanzados, coincidentes y retardados, que vamos a ver ahora también. Con ello vamos a sacar los indicadores de la coyuntura, de cómo se encuentra la situación económica a día de hoy, y con ello vamos a tratar de vislumbrar, vamos a tratar de ver en qué ciclo económico nos encontramos, porque siempre, aunque ahora lo veremos que hay 4 ciclos, es muy difícil saber si estamos en uno en concreto. Esto no es ni blanco ni negro, hay una escala de grises donde hay una serie de indicadores, como hemos visto, que no todos tienen por qué ser positivos ni todos tienen que ser negativos para que nos dé una conclusión exacta respecto al ciclo donde estamos. Aparte de eso, pues bueno, tenemos una serie de indicadores micros que son más específicos del sector, y también pues a la hora de ver cómo se encuentra nuestra empresa hemos de medirnos con nuestros competidores, ¿no? Ver en qué situación estamos, si tenemos mejor precios que ellos, si tenemos mejor calidad que ellos, si damos un servicio más rápido, más eficiente, si nuestro producto es de mayor calidad. Bueno, pues todo esto lo hemos de tener en cuenta a la hora de competir en el mercado. Por ejemplo, se puede dar la situación de que nos encontremos con unos indicadores macro negativos, pero por el desarrollo de nuestro sector, por ejemplo, una nueva tecnología, un nuevo producto que no se tenía hasta ahora, pues los indicadores micro de nuestro sector nos digan que estamos en plena expansión, ¿no? Y que estamos en crecimiento a pesar de una situación adversa a nivel macro. Por eso siempre hemos de estudiar y de ver cada una de las partes que componen este análisis que, como veis, os he hecho aquí de manera resumida. Luego, pues tenemos que ver con qué fortaleza cuenta la empresa. Eso lo haríamos a través de un análisis contable. Pues bueno, estudiaríamos lo que son los estados financieros de la empresa, veríamos su estructura de balance, ahora explicaremos un poquito más en qué consiste, veríamos la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que es los resultados de la empresa, si gana o pierde dinero, cómo lo está haciendo, si está generando recursos o no, y luego pues bueno, veríamos una serie de indicadores para ver si estamos mejorando o no la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Pues bueno, la rentabilidad del propio accionista a través del ROE, para ver si le interesa seguir invirtiendo dinero en la empresa, o a través del ROI o el ROA, el ROI para un proyecto en específico, y el ROA, que es el que más se mide a nivel de análisis empresarial, es la mejora del rendimiento general del activo de la empresa. La EVA nos serviría para medir cuánto le estamos ganando al mercado, que eso también lo vamos a explicar de una manera más detenida más adelante, cuánto está generando de más en rentabilidad la empresa respecto
bueno, a una serie de variable que suele ser o una rentabilidad, digamos, en marco, que suele ser pues los bonos estatales a 10 años. En el caso de Europa, pues sería el bono alemán a 10 años, que se supone que son unas rentabilidades obtenidas prácticamente sin riesgo, y veríamos si nuestra empresa está por encima de esa rentabilidad mínima casi sin riesgo que tiene este tipo de bonos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues se haría con el bono de la Reserva Federal estadounidense a 10 años, ¿no? Siempre nos mediríamos con eso. Finalmente, pues tendríamos unos nuevos proyectos que podrían entrar a formar parte de los proyectos seleccionados de la empresa, donde habría que ver pues, bueno, la viabilidad, la liquidez que necesitaría ese proyecto para llevarse a cabo, y obviamente la rentabilidad que nos aportaría ese nuevo proyecto para poder estimar si lo consideramos seleccionable para nuestra empresa. Al final, como veis, vamos a tener una serie de proyectos donde bueno, van a entrar unos y van a salir otros, y que vamos a tener ahí jugando siempre, pues bueno, tratando de obtener los máximos rendimientos para la empresa. En principio vamos a contar con un portafolio, esto para que lo veáis de una manera organizada. Arriba pues tendríamos los dirigentes, los gerentes de la organización, que van a marcar una serie de metas y objetivos supuestamente alcanzables. A través de estas metas y objetivos se van a trazar una serie de estrategias, se va a componer el portafolio de proyectos, como veis aquí, y esta serie de proyectos van a dar lugar a una serie de operaciones repetitivas que bueno, van a marcar el resultado de la empresa. Estos resultados de las operaciones, pues oye, vamos a generar una serie de informes. Esto puede llevar a cabo, pues, o puede tener como finalidad la revisión del portafolio de esos proyectos seleccionados, y ya os digo que entren y salgan nuevos proyectos. Si vemos que aún así la marcha de la empresa no es la deseada, pues haremos una revisión de la estrategia, y si aún así la estrategia no sigue siendo la adecuada, pues tendremos que hacer una revisión de las metas y objetivos. Por ejemplo, incluso empezar a llevar a nuestra empresa hacia otros sectores donde no estamos. A ver. Disculpar, pero es que no se ve esta diapositiva. Vale. No la veis, no la vemos, ¿no? Vale. Pues os la cuento. Me parece que el Adobe Connect no ha reconocido esa diapositiva. Darme un segundito que la abra en particular. Aquí tenemos. Pues bueno, simplemente haceros mención a que dentro de la selección de proyectos vamos a tener una serie de proyectos obligatorios y otros seleccionables. Obligatorios, ¿por qué? Porque puede venir una legislación, por ejemplo, medioambiental, o porque la sociedad lo esté demandando, o porque firmamos una serie de acuerdos con otras empresas que nos ligan contractualmente a cumplir una serie de proyectos, y que obviamente, más allá de la rentabilidad o el beneficio que podamos obtener, vamos a tener que ejecutarlos, y obviamente eso va a conllevar una serie de recursos que se van a destinar a esos proyectos que no vamos a tener disponibles para acometer proyectos que quizá o que seguramente fueran más rentables. Dentro de estos proyectos, o dentro de los proyectos que se pueden tener en liza para seleccionar dentro de la empresa, pues ya tendremos por otro lado los seleccionables, ¿no? Aquellos ya que se medirán en función del beneficio, de que sean realizables o no, del riesgo que se corre o no. Por ejemplo, si estamos más habituados a trabajar en un determinado sector, pero sabemos perfectamente que para nuestra empresa supone un riesgo relativamente bajo, pues vamos a permitir que esos proyectos, aunque sean menos rentables, sabemos que vamos a correr menos riesgos y que por lo tanto va a ser un beneficio, digamos, más real, más conseguible. Que a lo mejor otros proyectos que nos van a llevar a la empresa a otros sectores donde no nos sintamos tan cómodos, donde no lo conozcamos tan profundamente, y que para nosotros entrañe un mayor riesgo, a pesar de que el beneficio pues pueda ser mayor, y al final, pues oye, la cúpula de la empresa o los dirigentes de la empresa lo desestimen y prefieran proyectos quizá menos arriesgados, pero también menos rentables. Pero bueno, al final se trata de ese binomio riesgo-beneficio que cada vez que ejecutamos un proyecto, ponemos en marcha un proyecto, hemos de tener en cuenta.
Bueno, como primer paso, siempre a la hora de evaluar un proyecto de inversión, hemos de darnos cuenta cuál es la situación y el marco en el cual nos encontramos a la hora de poner en marcha un proyecto de inversión. No es lo mismo comenzar un proyecto en una fase de crecimiento, donde obviamente pues, el mercado está en movimiento, el dinero fluye, la economía está en marcha. Aquí os he puesto una pequeña gráfica que bueno, se me ha descolocado un poquillo, pero como veis aquí, bueno, tendríamos una primera... Vamos a ver si aquí en lo siguiente, aquí, vamos a pasar a esta, que se ve mejor. Tendríamos 4 fases, paso aquí que se ve más claro. Tendríamos una primera fase de recuperación, ¿no? Aquí, marcaríamos aquí abajo, donde, bueno, venimos de una fase de recesión, que ahora comentaremos también, y ya empezaremos una fase de recuperación, donde se cambia esa tónica de decrecimiento de la economía y ya empezaríamos a tener una fase de crecimiento de la economía. Pues como veremos ahora también, pues bueno, esta fase es la idónea para comenzar nuestros proyectos de inversión. Luego tendríamos una fase de crecimiento, una fase de estancamiento y una fase de recesión, que obviamente es la menos adecuada para comenzar un proyecto de inversión. Esta fase, que es la fase de recuperación, vamos a empezar por aquí. Pues bueno, a la hora de estudiar nuestro proyecto, pues hemos de tener en cuenta estas variables, que ya que, como os he comentado antes, pues es complicado que todas se alineen a la vez, de que todas sean positivas a la vez, de que todas nos den ese guiño, esa señal que nos indican que estamos en una fase de recuperación, pero sí que podemos ver que hay una cierta estabilidad de precios, de que, bueno, los analistas ya dan órdenes dentro de sus empresas de que se puede empezar a realizar inversiones. Empezáis a ver que hay un comienzo de movimiento dentro de la economía. La capacidad productiva pues empieza a aumentar, se empiezan a construir pues más naves, se empieza a comprar más maquinaria, por lo tanto la productividad también empieza su aumento. La producción y el consumo pues terminan su descenso y empieza el incremento. El crecimiento económico empieza a tener cierta estabilidad, tímidamente, pero empiezan a ser empezamos a tener fases positivas de crecimiento. La confianza de consumidores y empresarios, que es un indicador avanzado, pues pasa de la negatividad a ser neutral y empieza a tener atisbos de mejora. La demanda empieza a tener un progresivo aumento. Los beneficios empresariales terminan su descenso, incluso un periodo de pérdidas, y empiezan a comenzar el alza de esos beneficios. Los intereses a corto plazo, pues obviamente los bancos centrales se habrán movido y habrán disminuido esos tipos para intentar, ensalzar la economía, que ésta fluya nuevamente hacia arriba. Las curvas de tipos aumentan a largo plazo, es decir, que las perspectivas a largo plazo mejoran y se prevé que en un futuro la demanda de dinero va a ser mayor. El paro empieza a disminuir y la morosidad de inventarios, pues digamos que los impagados empiezan a descender, ya no existen impagados, ya los clientes son buenos clientes otra vez, nos pagan siempre y vemos como nuestros almacenes continuamente entra, pero también sale las existencias y vemos que empieza a fluir poco a poco la economía. Luego tendríamos una segunda fase de expansión. Aquí, pues bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Los precios empiezan a tensionar porque la demanda empieza a superar a la oferta, la productividad empieza a estancarse, la capacidad productiva está cercana al 100%, no llegamos a conseguir esa potencia instalada lo suficientemente fuerte como para dar abasto a toda la demanda que hay. El crecimiento económico pues es consolidado, la confianza de los consumidores, de los empresarios también está consolidada, la producción, el consumo y los precios de la materia están en aumento por esa fuerte demanda de la economía. Los intereses a corto empiezan a aumentarse para frenar el auge de los precios por parte de los bancos centrales. Las curvas de tipo empiezan a repuntar al alza. La renta variable, lo que podríamos decir la bolsa, que nos lo he comentado antes, pues empezarían a ir al alza también, porque vemos como las empresas mejoran sus dividendos, mejoran su reparto de beneficio a los accionistas. El paro se encuentra en niveles muy bajos, simplemente parece ser que hay un nivel
de desempleo estructural, es decir, aquella gente que deja su trabajo porque busca un trabajo mejor. Los salarios, hay un aumento por exceso de demanda de trabajo, es decir, a las empresas les cuesta cada vez más retener un empleado porque éste les pide aumento de salario y si no, pues prefieren dejar la empresa y buscar una empresa mejor remunerada. Y la morosidad de inventarios, como se comentaba antes, lo que serían los impagados, estarían por los suelos, prácticamente no habría. Aquí esta es la fase complicada de prever, ¿no? No sabemos cuándo estamos en una fase de estancamiento o simplemente en un momento digamos, de coger fuerzas, de respirar hondo y de seguir ese ciclo alcista de la economía. El problema de los ciclos económicos es que no son matemáticos. No sabemos cuánto va a durar esta fase, por ejemplo, como hablábamos de recuperación, no sabemos cuánto va a durar la fase de crecimiento, no sabemos cuánto va a durar la fase de estancamiento, tampoco se sabe cuánto va a durar la fase de recesión. Obviamente, lo que buscan todos los gobiernos y todas las economías es que las fases de recuperación sean relativamente cortas, que las fases de crecimiento sean lo más largas posibles, que las fases de estancamiento también sean cortas y que las fases de decrecimiento también sean cortas, pero claro, es complicado. Ahora mismo creo que estamos en una de las recesiones más largas de la historia, llevamos ya desde el año 2008 y ya va para 7 años en una fase entre recesión y estancamiento y medio recuperación que no acabamos de arrancar, y el problema a la hora de plantearnos la consecución o el inicio de un proyecto de inversión y de cómo afectará a nuestra empresa, pues va a depender mucho de la ocupación que tenga ese proyecto de inversión. Si nosotros instalamos una maquinaria pensada para que esté funcionando de 3 turnos y por la demanda, dada la situación económica, apenas la tengamos un turno y medio funcionando, difícilmente va a llegar a acaparar la rentabilidad que nosotros estábamos esperando. La fase de estancamiento, ¿por qué se va a destacar? Porque los precios van a seguir aumentando lentamente y se mantienen altos, la inversión va a estar en niveles bajos, la productividad empieza a disminuir, la capacidad productiva también empieza a disminuir, el crecimiento económico, como os comento, también disminuye, confianza de consumidores y empresarios, es decir, ese horizonte que ellos prevén, pues los empresarios se dan cuenta de que sus pedidos cada vez se van recortando, los consumidores ven que en el trabajo pues hay cierto nerviosismo y que quizá su puesto de trabajo puede peligrar, la demanda efectiva baja. A pesar de todo eso, pues en principio la producción y el consumo se mantiene porque todavía no han empezado los despidos, no han empezado las empresas a realizar recortes, no ya tanto a lo mejor de empleo, pero como sí de salarios. Los precios de la materia prima están en un punto máximo. Cuando ya empiezan a verse la flojedad o la debilidad de la economía, pues empiezan a bajar. Los intereses a corto plazo están en aumento para tratar de retener los precios porque se han disparado. Intentan los gobiernos de frenar la demanda de productos. La curva de tipos llega a máximos para tratar de frenar esos precios y poco a poco volverán a descender para... ¿El resto me oís, por favor? Me pone Nivaldo que no me oye. ¿El resto me oís? Vale, o sea, tanto de este lado del charco como del otro lado del charco, ¿me oís? Venga, pues entonces debe ser un problema puntual de Nivaldo. Bueno, como os comentaba, la renta variable, lo que sería la bolsa, pues ante la previsible, a lo mejor no entrada en pérdida de las empresas, pero sí esa minoración de sus resultados, pues empezarían a venderse títulos, empezarían a venderse acciones. El paro en niveles muy bajos hasta ese momento empezaría a aumentar el desempleo, ¿no? Empezarían a despedir las empresas para tratar de frenar también sus pérdidas o de cuadrar su actividad con el nivel de empleados que necesitan por esa bajada que os digo de actividad. La morosidad de inventarios, es decir, los impagados y los stocks empiezan a aumentar y los beneficios empresariales, como digo, disminuyen. Luego vendría la tan temida fase de recesión, dependiendo de los autores que leamos o de la economía en la cual nos encontremos, 2 o 3 trimestres con crecimiento negativo,
se considera recesión, porque un determinado trimestre pues, sea negativo para una determinada economía, no tiene por qué significar que esté en recesión. Pero bueno, cuando ya se entra en 2 trimestres consecutivos en decrecimiento, pues ya se considera recesión. Entraremos en esta parte de la ola, de la curva hacia abajo, donde bueno, pues los precios empezarían a disminuir, la productividad también, la capacidad productiva también porque no hay una demanda, el crecimiento económico se mantiene bajo, la confianza de consumidores y empresarios pues es muy débil, como os digo, pues llegan cada vez menos pedidos, la gente cada vez teme más por su empleo si no está ya cobrando del desempleo, la producción y el consumo también inician su descenso, los precios de la materia prima bajan ante esa débil demanda por parte de los empresarios a la hora de producir o de fabricar productos, los intereses a corto a fin de intentar reactivar la economía disminuyen, la curva de tipos también en descenso, la renta variable por esas pérdidas empresariales o esa disminución de los beneficios empresariales, pues decimos que se venden títulos y también comienza el descenso, el paro en aumento, la morosidad y los stocks en aumento, los beneficios empresariales disminuyen y obviamente la inversión en esta fase de recesión totalmente desaparecida. ¿Por qué? Porque no es necesario cometer inversión cuando precisamente lo que se está produciendo es una desaceleración total de la demanda y tenemos que ver primero cuál va a ser la oferta de donde vamos a volver a partir, que se iniciaría en esta fase de recuperación, para ver si realmente nos hace falta volver a retomar proyectos de inversión o no. Aquí, como hemos visto antes, pues os pongo el resumen de las fases. Fase de recuperación, vamos a hacer un pequeño resumen en un minuto. Bajada de tipos de interés, comienzo de recuperación, consumo y con él de la inversión. Los bancos centrales controlan los tipos para hacer efectiva la recuperación. Luego tendríamos la tan deseada fase de crecimiento, donde aumenta el consumo, las inversiones, el PIB, el Producto Interior Bruto en consecuencia, y aumenta la inflación. Aumento de tipos de interés para controlar la inflación. Mientras eso está así, estaremos viento en popa, todo funcionará bien, todos estaremos la mar de a gusto. Luego tendríamos una fase de estancamiento, donde habría una inflación elevada, unos tipos de interés también, el consumo se para y disminuye y se mantienen tipos elevados para no incrementar la inflación. El control de la inflación es algo que por lo menos aquí en Europa es muy temido. Os comento brevemente, los bancos centrales europeos, su política, por lo menos en el Banco Central Europeo, el marco de su política es primero controlar la inflación y si la inflación está controlada hará todo lo posible para que crezca la economía. Si nos vamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, la política de la Reserva Federal es totalmente diferente. Lo primero es el crecimiento económico y luego ya se controlará la inflación, pero primero crecimiento económico. Como veis, son dos posiciones no antagónicas, pero sí diferentes, donde prima primero, por lo menos en el lado europeo, el control de la estabilidad de precios, muy marcada por una política muy alemana de control de estabilidad de precios, y por otro lado, la estadounidense, donde es más liberal, donde prima primero el crecimiento económico y luego ya se controlarán los precios. Luego tendríamos por último la fase de recesión, donde bueno, se produce la reducción del consumo y de la inversión, por lo tanto la inflación se reducirá y con la inflación disminuyendo, pues bueno, los bancos centrales volverán a bajar los tipos para incentivar el consumo y la inversión. Y aquí, pues bueno, volveríamos a la fase de recuperación. Lo comentado, el problema es que no se sabe y los gobiernos tampoco son capaces de dominar o de controlar cuánto de grandes o cuánto de largos van a ser cada uno de los periodos. Bueno, a modo de resumen, aquí os pongo cuáles serían cada uno de los ciclos y los proyectos que serían adecuados para cada uno de esos ciclos. Ya, como os he comentado antes, aunque la situación o el ciclo sea uno, a nivel de nuestro sector, puede ser que nuestro sector esté boyante, por eso hay que analizar los indicadores sectoriales, y sin embargo los de la economía, pues en general estén decreciendo, en estancamiento, en recesión, y sin embargo nuestro sector esté en auge. Por eso, en fases de recuperación, donde hay una situación de aumento de producción y aumento de la capacidad productiva,
pues bueno, se verán con buenos ojos proyectos de aumento de activos productivos, de mejoras de capacidad productiva, de eliminación de cuellos de botella. En la fase de expansión, donde la capacidad productiva está casi al 100% y el consumo está en aumento, pues se ven bien proyectos de mantenimiento de activos y proyectos de renovación de activos para mantener la capacidad productiva. A nuestro cliente siempre lo hemos de tener atendido, no podemos fallar, sobre todo en esas fases, porque nos pueden sustituir por otra empresa. En la fase de estancamiento, donde la inversión es baja, donde la producción se mantiene, donde los precios de la materia prima son altos, donde los tipos de financiación también son altos, lo que se buscan son proyectos de optimización de recursos de materia prima por su elevado coste, tratar ahí de frenar el coste de nuestros productos y tratar de hacerlos más competitivos, de abaratarlos, proyectos de reutilización de activos y venta de activos. Si somos capaces de detectar que estamos en una fase de estancamiento, hemos de deshacernos de capacidad productiva, de vender maquinaria, de vender instalaciones y demás, que no nos va a hacer falta en ese momento, porque vemos cómo la demanda está bajando y no hace falta tener tanta capacidad productiva para unas previsibles ventas que están empezando a descender. En la fase de recesión, donde hay un bajo consumo, una baja productividad y un descenso de la producción, lo que se buscan son proyectos de reestructuración de activos, reconversión de activos, adecuación a la nueva situación, mantenimiento general y seguimos con la venta de activos. Es decir, vamos a tratar de hacer nuestra infraestructura lo más adecuada posible a la nueva situación. No buscamos proyectos de crecimiento, sino buscamos proyectos de eficiencia, proyectos de tratar de adecuar nuestra capacidad productiva a las nuevas necesidades de producción de la empresa. Ahora vamos a pasar ya a ver dentro del marco de la empresa, a la hora de ver cómo afectan la rentabilidad de los proyectos que presentamos, pues un poco cuál es el marco donde juega la empresa. Y vemos que, bueno, cada empresa va a tener unos objetivos económicos financieros, ¿no? Y vamos a pegar aquí un pequeño repaso para que veáis cuáles son esos objetivos, tanto económicos como financieros, a la hora de elegir proyectos y que se han de tener en cuenta para ejecutar determinados proyectos. Hay determinados proyectos que por el determinado calado y por la determinada envergadura pues pueden poner en peligro, en riesgo, los objetivos económicos financieros de la empresa que vamos a ver ahora. En principio, una empresa se crea para obtener rentabilidad sobre la inversión, para retribuir a sus partícipes, a sus socios, a sus accionistas, bueno, esto lo que busca una empresa pues es una rentabilidad económica, el famoso ROA, que no es nada más que beneficio de la explotación partido por el activo neto, es decir, ponemos en comparación lo que es el beneficio de nuestra actividad entre el activo que realmente está jugando en la empresa, que está en la empresa. Ahora veremos a nivel de balance lo que es el activo de la empresa, y luego una rentabilidad financiera, es decir, la rentabilidad que está consiguiendo el empresario, el accionista, el que está digamos, arriesgando su dinero, su patrimonio, para ver si realmente le interesa seguir apostando por la empresa o no. En este caso, pues tomamos el beneficio neto, partido por el patrimonio neto, para ver cuál es la rentabilidad del accionista, del dueño de la empresa. Otro de los objetivos, aparte de la obtención de la rentabilidad, es gestionar el riesgo para no poner en peligro la supervivencia de la empresa. Tenemos una serie de riesgos económicos, que es riesgo de generación de resultados de la empresa. Obviamente, si una empresa puede tener un año de pérdidas, no pasa nada. Estamos dentro de un mercado donde es muy dinámico y un año o 2 años incluso podemos tener pérdidas. Pero obviamente una empresa que tenga durante una serie de años unas pérdidas, pues al final acabará con sus recursos, con su patrimonio, y al final pues entrará en quiebra. Tiene también riesgo de gestión, riesgo de mercado pues, a través de sus competidores, de que hagan los competidores las cosas mejor que nosotros, de que el producto que estemos haciendo pues no sea del gusto de los consumidores y que por lo tanto... a ver un segundito que hay un aviso. Bueno, eso no va con los participantes.
Entonces, tenemos ese riesgo, ¿no?, de que el producto que estemos fabricando no se adecue al gusto de los consumidores, o, por ejemplo, que decidamos exportar a una nueva área geográfica donde no tenemos claros cuáles son esos gustos y que, oye, hagamos allí un desembarco, gastemos un montón de dinero con un nuevo proyecto de expansión y luego resulta que esos gustos pues no sean acorde al producto que nosotros estamos haciendo. Luego corremos también una serie de riesgos financieros. Hay fluctuaciones en los mercados, pues hay riesgos de cambio dependiendo de la divisa en que nos manejemos, si es diferente a la nuestra. Hay un riesgo de tipo de interés. Si dependemos excesivamente de las entidades financieras y de la fluctuación de los tipos de interés, pues puede que nuestra empresa, a pesar de que tenga unos determinados márgenes positivos de su explotación, pues debido al coste de la deuda que tiene con entidades financieras, pues puede entrar en pérdidas. Y también un riesgo de crédito, de que una empresa, pues, como os comento, necesite financiación a corto o a largo plazo y que no la pueda obtener porque su estructura de balance, sus estados financieros no son los adecuados para pedir una financiación a una entidad financiera, o que no son atractivos para que un nuevo accionista pues ponga dinero en la empresa. Otro de los objetivos es mantener la liquidez, tanto a corto plazo, que es atender las obligaciones de pago inmediatas, y especialmente pues, en situaciones de crisis. Pues bueno, podemos tener un producto que vendamos a nuestros clientes, por el acuerdo que tengamos con ellos, a 30 días, pero sin embargo a nuestros proveedores le tengamos que pagar en efectivo. Tenemos ahí un gap de 30 días donde hemos de financiar esas ventas. Yo, obviamente, si pongo un producto en la tienda o en el comercio o en la empresa de un cliente y no lo voy a cobrar de aquí a 30 días, pero yo a mi proveedor, antes de fabricar mi producto o de vender mi producto, lo tengo que pagar en efectivo, salvo que esté muy patrimonializado y que tenga muchos recursos, voy a necesitar siempre una financiación a corto plazo, pues a través de descuentos comerciales, a través de cuentas de crédito, para poder financiar estas ventas. Y luego también he de mantener la liquidez a largo plazo, es decir, preservar la solvencia, tener una adecuada estructura de balance, para que, como os decía antes, sea atractivo a las entidades financieras o a los accionistas, de cara a que me puedan prestar dinero para seguir realizando proyectos y llevando mi actividad adelante. Hemos de controlar también los resultados globales y por áreas de gestión, ver si estamos en todas las diferentes partes de la empresa siendo competitivos, y obviamente llevar una planificación económica y financiera. Es decir, yo voy a adquirir una serie de compromisos tanto con mis clientes como con mis proveedores, pero también con mis proveedores financieros, donde he de tener un dinero en un momento dado porque tengo unos compromisos de pago con ellos. Entonces, siempre he de mantener una planificación económico-financiera adecuada para no incurrir en impagos, y mantener esa liquidez lo suficientemente holgada para que en un determinado momento, pues oye, me falla el cobro de algún cliente, pero yo pueda reaccionar, pueda tener tiempo, pueda tener holgura, para que mis pagos no se vean afectados o mis compromisos no se vean afectados por estas situaciones. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las dinámicas económico-contables de la empresa. Aquí simplemente os voy a hacer la reflexión de que hay una normativa contable que vamos a ver ahora y luego hay una realidad. Entonces, lo que son los estados financieros se rigen por la normativa contable, como vemos aquí. Las dinámicas contables explican las leyes de la evolución de los estados financieros y su cambio a partir de las cosas que los provocan, que son las normas contables, a través de unos principios contables, que ahora vamos a ver de manera resumida. Y luego tenemos unas dinámicas económico-financieras que no nacen del modelo contable, sino que responden al funcionamiento real de cualquier empresa. Os pongo un ejemplo. Yo puedo pedir una financiación a 5 años para la compra de un terreno donde en un futuro voy a poner una nave industrial, y la normativa contable me dice que lo tengo que amortizar en 10 años. Pero yo pido un préstamo, una financiación a 5 años a una entidad financiera. Evidentemente, lo que va a decir en la contabilidad es una cosa, donde yo voy a ir amortizando, pongamos que me cuesta 10 millones de euros, y yo voy a ir amortizando 1 millón contablemente al año, y luego al señor o a la entidad financiera que me ha prestado dinero le voy a tener que ir devolviendo 2 millones
al año porque me lo ha financiado a 5 años. Por un lado tendremos lo que es la normativa contable, lo que me deja la contabilidad hacer, y por otro lado voy a tener la realidad, que es que yo al señor del banco le voy a tener que pagar cada año 2 millones de euros. Esto es, en resumen, lo que viene a decir la diferencia entre la dinámica real y la dinámica contable. Como veis aquí, pues bueno, yo os pongo aquí los principios contables que regían el año 90. Como veis, esto es algo que se negocia, que se revisa, y en el año 90 pues teníamos 9 principios contables. Pues, teníamos el de prudencia, principio de empresa en funcionamiento, de registro, precio de adquisición, devengo, correlación de ingresos y pago, no compensación, uniformidad e importancia relativa, ¿no? Pues en caso de duda prevalecerá el principio de prudencia. Tras la revisión del nuevo plan contable en el año 2007, pues esto se revisa y pasan a ser solamente 6. De empresa en funcionamiento, se supone que una empresa cuando se crea pues va a estar eternamente funcionando. Luego devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Como veis también en cuanto al criterio de entrada de existencias, yo os remarco aquí lo más importante, pues bueno, había 3 criterios y ya a partir del año 2007 pues se dejan solo 2. Se ha eliminado el LIFO, ¿no? El de last in, last out, es decir, el de la última entrada, última salida. No se emite desde el nuevo plan contable de 2007-2008. Bueno, ¿qué componen los estados financieros? ¿Qué es el reporting financiero? Pues bueno, está compuesto por el balance, el estado de resultado o cuenta de pérdidas y ganancias, que vamos a ir viendo, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria o notas informativas. Pues bueno, todos estos documentos, como veis, forman una unidad y se complementan. ¿Cuál es su finalidad? Pues mostrar la imagen fiel, tanto del patrimonio como de la situación financiera, como los resultados de la empresa. Estas cuentas, este estado financiero, pues estos estados financieros deben ser aprobados por la Junta General de Accionistas y bueno, o Asamblea General de Socios en caso de ser una cooperativa, dependiendo del tipo de empresa. Bueno, se han de presentar los estados financieros firmados por los administradores después de 3 meses del cierre del ejercicio. Hay empresas que cierran en septiembre, hay empresas que cierran el 31 de diciembre, dependiendo de su actividad. Lo normal es que cierren su actividad el 31 del 12. Eso es la mayoría de empresas. El plazo mínimo de auditoría, pues 1 mes desde el plazo anterior, y el plazo máximo de aprobación por Junta General, pues 6 meses desde el cierre. El plazo máximo de presentación en el registro mercantil, todo esto lo que os comento es aquí en España, pues 7 meses desde el cierre de cuentas. Pues bueno, como veis, el sistema de información contable, los estados financieros, pues bueno, lo que tratan es de registrar a través de un libro diario, de clasificar a través de un libro mayor y de resumir a través de unos estados financieros, pues todos los hechos empresariales que se traducen en unidades monetarias en base a convenios y criterios económicos con una objetividad. Como veis, el balance lo que nos trata de decir es dónde están empleados y dónde proceden los recursos en un momento determinado del tiempo. Ahora lo veremos de forma más esquemática. La cuenta de pérdidas y ganancias nos dice los ingresos y gastos que se producen en un periodo determinado de tiempo, normalmente 1 año. El estado de cambios en el patrimonio neto, lo que nos dice es que se incluye en el patrimonio neto pues, cualquier pérdida o ganancia que modifique el valor del patrimonio neto de una empresa, aportación o retirada del patrimonio por parte de los socios, cambio en su composición interna, etc. Aquí, al fin y al cabo, de lo que se trata es de ver si hay una salida o una entrada por parte de los accionistas de un mayor desembolso de capital social o que retiran reservas que son beneficios de años anteriores que han ido dejando en la empresa pero que en un momento dado deciden retirarlo, ¿vale? O se produce un determinado año una pérdida en la empresa y que obviamente se tiene que asumir con el patrimonio neto, con las reservas de la empresa. Ahora veremos también la composición. Tenemos también los estados de flujo de efectivo que informan sobre el origen y la utilización del dinero. Es decir, nos dice la evolución del balance y cómo se ha producido esa evolución del balance. Si ha aumentado o ha disminuido por los resultados de la explotación, por el resultado de una mayor financiación, eso lo vamos a ver ahora también. Y luego la memoria es un documento explicativo que amplía y contempla la información contenida en otros documentos. Es decir, que donde haya apuntes, donde a lo mejor con el simple apunte no se vea de una manera clara
lo que significa ese hecho se va a ampliar a través de la memoria. En el libro diario, como veis que se registran todas las operaciones que ocurren en un día, se registran por orden cronológico los hechos económicos ocurridos en la empresa, mediante anotaciones llamadas asientos contables. Y luego en el libro mayor, cada página corresponde a un elemento patrimonial. En ella se anotan todos los movimientos que acontecen. Pues bueno, el libro diario, como veíamos aquí, registra, y en el libro mayor se clasifican los hechos partida por partida por cada uno de los elementos que componen el balance. Luego los hechos empresariales, como veis, se traducen en unidades monetarias en base a convenios y criterios económicos, y buscan una objetividad. Lo que hacen es aplicación de unos criterios marco en un conceptuales a nivel nacional e internacional, es decir, que todos, la normativa contable se rige prácticamente igual en todo el mundo, ¿vale? Hay una serie de criterios de contabilización, una serie de criterios de valoración, pueden haber algunas variaciones dependiendo del país donde nos encontremos, pero en general son muy similares, nos muestran una imagen fiel, y se aplican pues otros criterios cualitativos. Tenemos la presentación de los estados financieros exigidos. Todo esto, al final, lo que tratamos es que los hechos empresariales se clasifiquen de una manera prácticamente similar en todo el mundo para que podamos comparar la actividad y el resultado y la solvencia y la liquidez de dos empresas diferentes, porque todas se han regido por unos mismos principios, por unas mismas valoraciones, por unos mismos criterios, y vamos a poder saber cuál de las dos empresas, a la hora de comparar, está mejor, está peor, y ver realmente cuál es la evolución de cada una de ellas. Aquí cada uno no registra como él quiere o como él interpreta, sino que hay una serie de normativas, una serie de criterios que han de seguir, y si no, a la hora de realizar una auditoría por parte de una empresa externa, o a la hora de que un organismo público, como pueda ser incluso Hacienda, te empiece a hacer una inspección y vea que no se corresponde con los criterios y con la normativa vigente, pues multazo que te crió, revisión de los estados contables, para que vuelvan a reflejar la imagen fiel que tienen que demostrar. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que yo denomino el esqueleto. Al fin y al cabo, una empresa para funcionar, para poder acometer nuevos proyectos, debe tener una buena base, un buen esqueleto que sustente todos esos proyectos. Como veis aquí, esto es la radiografía de un balance, ¿no? Se divide entre activo y patrimonio neto y pasivo, ¿vale? En la parte del activo, la parte donde tenemos en cuenta ese indicador que es ese ratio que es el ROA, tendríamos las inversiones. Como veis, siempre viene arriba, tendríamos el activo no corriente, denominado también activo fijo, donde, bueno, aquí se clasificarían, como hemos visto anteriormente. Aquí hemos visto que se clasifican en el libro mayor y de ahí pasan al balance, ¿vale? De una manera resumida, pues aquí tendríamos clasificados en el activo no corriente, pues aquellos activos materiales, inmobiliarios, inmateriales y instrumentos financieros. Pues bueno, lo que serían aquellos elementos con los que vamos a trabajar para realizar la actividad de la empresa. Llámese una nave industrial, unas oficinas, una maquinaria, unos elementos de transporte, unos sistemas informáticos. Todo eso estaría en el activo fijo, activo no corriente. En el activo corriente ya tendríamos pues, lo que serían las existencias, nuestro producto, aquello que vendemos, la partida de clientes, es decir, aquellos productos o servicios que ya hemos vendido pero que todavía no hemos cobrado, y en tesorería tendríamos ya lo que hemos hecho efectivo, lo que hemos cobrado. Y eso lo tendríamos en esta partida, en el activo corriente o también en el antiguo plan que se llamaba activo circulante. Aquí es donde hemos invertido el dinero, donde lo tenemos trabajando, y por lo tanto esto se denomina el activo. Luego tendremos el patrimonio neto y pasivo, es de dónde ha salido el dinero, y el activo sería dónde lo hemos aplicado. En la parte del patrimonio neto, pues tendríamos los fondos propios y otros, las reservas, subvenciones, como vemos aquí, y luego tendríamos también el pasivo no corriente, también denominado pasivo fijo. Tanto el activo no corriente como el patrimonio neto y el pasivo fijo van a ser a largo plazo, es decir, se van a tener que devolver, en el caso del patrimonio neto y del pasivo, a más de un año, y en el caso del activo no corriente, pues lo vamos a tener en principio en la empresa más de un año.
El caso del patrimonio neto, los fondos propios, lo que son capital social e instrumentos de capital, las reservas y el resultado del ejercicio y las subvenciones y demás, eso en principio no es exigible. Se supone que va a estar en la empresa durante toda la vida de la empresa. No se va a devolver a los accionistas y va a ser capital de trabajo, capital que se va a quedar ahí para financiar el activo. Y luego vamos a tener unas deudas a largo plazo, ya veis su nombre como lo pone, pues van a ser a largo plazo, a devolver a más de un año, donde también van a formar pues parte, en principio, de la estructura fija de financiación de la empresa. Luego vamos a tener una parte que hemos de devolver en menos de un año, igual que el activo corriente, en principio lo vamos a hacer líquido, lo vamos a cobrar también en menos de un año. Pasivo corriente lo vamos a tener que pagar en menos de un año, pues ¿por qué está formado? Pues por aquellos proveedores, acreedores diversos, y también esas líneas de financiación con entidades bancarias que nos pueden ayudar en un momento dado a paliar ese gap de déficit de fondos que podemos tener por la diferencia entre cobros y pagos que tiene la empresa. Como veis, el balance es un documento contable que representa la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Está ordenado de la siguiente manera. El activo, la parte de arriba, digamos, viene ordenado de menos líquido a más líquido, es decir, es más difícil que hagamos una nave industrial dinero, porque nos va a costar mucho más vender que, por ejemplo, si nos dedicamos a la venta de conservas, que el vender una lata. Obviamente la partida de existencia la tendremos más abajo porque es relativamente muy fácil vender una lata, que es nuestro producto, que vender una nave. En cuanto al patrimonio neto y el pasivo, estará ordenado de menos exigible a más exigible, es decir, aquellas deudas que sean menos exigibles, en principio el patrimonio neto, reservas y demás, no va a ser exigible, salvo que lo estimen los accionistas, y obviamente una deuda con un proveedor, una deuda con una entidad financiera que sea a corto plazo, pues obviamente la vamos a tener que hacer el pago a muy corto plazo, en menos de un año. Desde un punto de vista contable hablaremos de activo y de patrimonio neto y pasivo. Desde un punto de vista financiero hablaremos que el activo son inversiones y que el patrimonio neto y pasivo son financiaciones. Y desde un punto de vista jurídico hablaremos que el activo son bienes y derechos y el patrimonio neto y pasivo son obligaciones. Ahora hablaríamos de lo que yo denomino los órganos, lo que te hace vivir, lo que te hace respirar, lo que te hace que te puedas mover, mover todo ese esqueleto y que puedas realizar tu actividad. Pues bueno, esto sería la cuenta de pérdidas y ganancias. El formato ya prácticamente es para todos los países, para todos los que estén acogidos a las NIC, a las normas contables internacionales, pues vendrá ordenado de la siguiente manera. Primero tendremos los ingresos de la explotación menos los gastos de la explotación, donde obtendremos el resultado de la explotación por nuestra actividad cotidiana, por nuestra actividad normal, lo que también, bueno, en inglés sería by o EBIT. Luego tendríamos que sumarle o restarle los ingresos financieros. Podemos tener por un lado ingresos financieros, pues por determinados momentos que tengamos puntas de tesorería o inversiones financieras en determinadas empresas o en determinados bancos que nos reporten unos ingresos. Y unos gastos financieros, pues de estos instrumentos que os he comentado, como líneas de descuento, cuentas de crédito y demás, que nos supongan un gasto financiero. De ahí obtendremos un resultado financiero. La suma de ambos resultados nos dará el resultado antes de impuestos y luego obviamente si obtenemos beneficio, pues tendremos que pagar al señor Hacienda, porque Hacienda somos todos, y al final de pagar Hacienda, pues obtendremos un resultado neto, el beneficio neto, el resultado del ejercicio. Obviamente, si es positivo, nuestro patrimonio neto se verá incrementado a través del resultado del ejercicio y pasará a reservas. Y si es negativo ese resultado del ejercicio, pues restará reservas y nuestro patrimonio neto se verá disminuido. Bueno, con todo esto, si tenemos un buen esqueleto y tenemos unos buenos órganos, evidentemente vamos a tener un cuerpo muy atractivo, vamos a ser una empresa muy atractiva, vamos a ser una empresa muy saneada, y vamos a ser muy atractivos a la hora de, por ejemplo, emprender proyectos con terceras empresas, a la hora de pedir financiación bancaria para acometer proyectos, a la hora de buscar otras empresas partners para hacer proyectos, a la hora de buscar socios que inviertan en nuestra empresa, pues todo esto
siempre que tengamos esa idoneidad en cuanto a nuestra cuenta de resultados y en cuanto a nuestro balance, pues vamos a resultar muy atractivos. Bueno, esto lo vamos a pasar, bueno, lo que es la memoria y el reporte financiero externo, pues es lo que os he comentado ahora en breves palabras, el ser atractivo, porque todo esto, estos reporting financiero, pues a nivel interno lo va a haber un consejo de administración, un comité de control de auditoría, un equipo de alta dirección e incluso auditoría interna para ver si estamos haciendo las cosas y que estamos haciendo las cosas bien y que no estamos engañando a la propia empresa, que de eso también hemos visto. Y luego vamos a tener que enseñar estos estados financieros a una serie de clientes externos, como son los auditores, como es el registro mercantil, como son organismos reguladores y también, en su caso, pues a mercados de capitales, si nuestra empresa es cotizada y demás. Como veis, lo que es la actividad empresarial, partimos de un patrimonio inicial, de un balance de situación inicial, realizamos una actividad empresarial que se registra en el libro diario y en el libro mayor, luego tenemos un cálculo de resultado, pues bueno, como os digo, a través de normativas contables se aplican amortizaciones, provisiones, periodificaciones, existencias y obtenemos finalmente una cuenta de pérdidas y ganancias. Con esto obtenemos un patrimonio final, un balance de situación final y un cierre contable. Y aquí pues veremos cuál es la evolución, si positiva o negativa de la empresa respecto a la buena marcha de la empresa. Brevemente vamos a enunciar lo que son las reglas del equilibrio financiero, que son muy simples, pero aunque no os lo creáis, muchas empresas pecan de financiar inversiones a largo plazo con circulante, con financiaciones a corto plazo. Pero bueno, esto es muy simple, aunque lo veáis de perogrullo, pues hay empresas que ahora os comentaré, pues cometen errores. Las inversiones a largo plazo deben financiarse con financiación a largo plazo, es decir, o bien con fondos propios, o bien con recursos ajenos, llámese financiación básica, también llamada financiación básica o recursos permanentes, es decir, con fondos de la propia empresa o bien con financiaciones a largo plazo de entidades financieras o bonos emitidos por la propia empresa a largo plazo. Os pongo un ejemplo, si vamos a comprar una maquinaria que estimamos que su vida útil va a ser 5 años, financiémosla a 5 años. Si estimamos que una instalación que vamos a comprar va a durar 20 años, oye, yo por prudencia la intentaría financiar, si da la rentabilidad suficiente, a 10, 15 años como mucho. Ahora, las inversiones a corto plazo del activo corriente, ese gap que os he comentado al principio de vendo a 30 días pero he de pagar al contado a mis proveedores, que eso sí que lo puedo financiar con recursos ajenos a corto plazo, ese pasivo corriente, pues muchas empresas incurren en financiar con esa financiación en principio más accesible por parte de las entidades financieras de corto plazo, esos proyectos de inversión a largo plazo. Con lo cual, en el momento que les falla el corto plazo, en el momento que tienen algún impagado o tienen algún problema de liquidez, empiezan a tener problemas con las inversiones, para pagar las inversiones que tenían a largo plazo. Y esto lo veremos ahora un poquito resumido. Aquí, como veis, en lo que es la explicación de las reglas del equilibrio financiero, aquí tendríamos una empresa bien estructurada. Como veis, los activos no corrientes están financiados en gran medida por pasivo no corriente, que serían los recursos propios, que ya hemos visto, los fondos propios, y pasivo no corriente, aquel pasivo que se tiene que devolver a largo plazo. Como veis, el activo corriente es muy superior, incluso el activo corriente está financiado en una parte por recursos a largo plazo. Es decir, si ese activo circulante, ese activo que se supone que vamos a hacer dinero a corto plazo, en menos de un año, pues tuviéramos un pequeño defecto, algún retraso en algún pago o algún cliente que nos impagara, tendríamos, como veis, este colchón, o bien llamado fondo de maniobra, o bien llamado necesidades operativas de fondos, para cubrir esos posibles desequilibrios, esos posibles problemas que nos pudieran ocurrir en lo que es el día a día de nuestra entidad. En el siguiente caso, como veis, es con pasivo circulante, con lo que estamos financiando parte del activo no corriente, con activo de trabajo fijo, lo que estamos financiando, y por lo tanto, aquí en el momento que tuviéramos algún problema por parte del activo circulante, es muy posible que tuviéramos problemas para pagar
nuestro pasivo circulante, y con lo cual podríamos incurrir en una situación de impago, incluso de quiebra, de concurso de acreedores, porque hemos financiado proyectos de inversión que deberían de estar financiados a largo plazo con financiación a corto plazo. De ahí las reglas del equilibrio financiero. Bueno, lo que son el objetivo de los estados de flujos de efectivo, pues simplemente es saber para todos esos clientes que os he dicho, tanto internos como externos, de dónde provienen los fondos de la empresa. Pues bueno, a través de las actividades de explotación, que es lo más deseado, ¿no? De esas ventas menos esos gastos que tenemos a nivel de explotación, pues que hemos generado muchos recursos. También podemos obtener, pues a través de préstamos de entidades financieras, pues flujos de efectivo a través de las actividades de inversión, y también en caso de las actividades de inversión, pues por la venta, por la compra de activos, o bien obtener tanto financiación a través de entidades financieras o bien de los propios socios. Ver ahí de dónde proviene el dinero. Al final, pues tendríamos la variación neta de efectivo, es decir, de dónde viene ese incremento de la liquidez de la empresa. Lo más deseado, como siempre, que venga a través de las actividades de explotación, es decir, de la propia generación de recursos de la propia empresa. Bueno, aquí ya viene explicado un poquito más. Bueno, estos son imágenes, que da igual que no hayan salido. Y bueno, ¿qué preguntas se debe hacer como gestor de activos ante esta situación económica? Pues bueno, ver primero en qué situación se encuentra nuestra empresa, pensar si es correcta la política de dirección de su empresa en cuanto a los proyectos, hacia qué tipo de proyectos debería dirigirse su empresa en la situación actual, también preguntarse si está preparada para una bajada de la demanda y también preguntarse si está preparada para un aumento de la demanda. Bueno, esas son preguntas que os dejo y que dependiendo de cada empresa pues tendrán una contestación u otra. ¿Cuál es el marco de inversión ideal? Pues un marco bajo de incertidumbre. ¿Cuál es ese marco ideal para que se llevara a cabo la inversión? Pues bueno, un PIB en crecimiento, una fuerte demanda interna, que no dependiéramos de las exportaciones, una inflación controlada, una tasa de política estable, unos tipos de cambio estable y unos precios de materia prima estables. Es decir, que tanto a la hora de abastecernos como a la hora de dar precios o de firmar contratos a unos determinados precios de la venta de nuestros productos, lo tengamos lo más claro posible y en un horizonte temporal lo relativamente estable como para poder firmar ese tipo de contratos tanto de abastecimiento como de venta y de incremento de las ventas que nos permitan acometer proyectos de inversión pues de una manera tranquila, holgada, sosegada, pero bueno, esto es lo que sería deseable, pero que es muy difícil que se dé. Bueno, el análisis de la rentabilidad, como hemos visto y explicado antes, a nivel de un solo proyecto hablaríamos del ROI, a nivel empresarial, que es siempre lo que se mide, es el rendimiento del total activo, el ROA, respecto al beneficio antes de intereses e impuestos, y luego la rentabilidad, el ROE del accionista, la rentabilidad del socio, donde se compara el beneficio neto sobre los fondos propios. Bueno, aquí vemos una serie bueno, esto sería un pequeñito ejemplo, pues bueno, donde vemos como variaciones del beneficio neto, pues hacen variar también el resultado de la empresa, de un determinado proyecto y del ROE. Pero bueno, vamos a pasar a ver un ejemplo mucho más amplio. El apalancamiento financiero, pues bueno, es una relación entre el rendimiento que obtiene el empresario y el rendimiento que tiene la empresa, y si este apalancamiento es positivo, lo que quiere decir es que el empresario ve recompensado su dinero, el dinero que invierte, y que va a conseguir un beneficio mayor del que está obteniendo hasta ahora. Por lo tanto, le va a seguir interesando dejar ese dinero en la empresa y además endeudar todavía más la empresa para que siga obteniendo beneficio, porque de esa manera su rentabilidad se va a ver mejorada. En cuanto al EVA, que también pues bueno, es un ratio, un indicador que también habréis oído, que os lo he comentado al principio, al final es el valor económico añadido o beneficio residual. Aquí, como os he dicho anteriormente, lo que se mide es la rentabilidad de un activo que prácticamente está exento de riesgo. Como os he comentado antes, normalmente
en Europa se coge el bono a 10 años, el bono alemán a 10 años, y se compara con la rentabilidad que estamos obteniendo en la empresa. Si nuestra rentabilidad es mayor, hablaremos, por ejemplo, si obtenemos una rentabilidad de 130 millones en la empresa respecto al activo que tenemos invertido en ella, y la rentabilidad que conseguiríamos con el total del activo sería de 100 millones con un bono alemán a 10 años, pues el valor añadido, el EVA que estamos consiguiendo, sería de 30 millones. En el caso de que fuera menor, como aquí vemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Pues oye, obtenemos 130 millones de euros con la empresa, pero con ese bono alemán a 10 años obtendríamos 200 millones de euros, estaríamos perdiendo 70 millones de euros. Al fin y al cabo, lo que hacemos es comparar de una manera muy simple que la actividad de la empresa, ese riesgo que estamos corriendo a nivel empresarial, merece o no merece la pena. Pensar que podemos coger y desinvertir, como hemos visto antes, de un año para otro, todo lo que es la empresa para invertirlo en un bono alemán es muy complicado. Ponernos a vender en un momento dado, decir, oye, ya vendo tanto la maquinaria como los elementos de transporte, como las naves industriales, como las oficinas, pues es un poco, digamos, irreal, ¿no? Pero sí que te sirve para darte una idea de cómo se está moviendo la empresa respecto a activos prácticamente libres de riesgo. Bueno, vamos a ver ahora con un ejemplo real, sobre un balance real. Vais a ver mucho más extenso, mucho más complicado. Yo creo que a lo mejor os va incluso a costar de ver las líneas porque os lo he querido hacer muy real, de cuáles son los efectos en caso de que consigamos pues estas tres hipótesis, ¿no? La primera hipótesis sería una mejora en la eficiencia energética con un ahorro del 1%. En el segundo ejemplo sería una rebaja del consumo de las materias primas y otros combustibles en otro 1%. Y en el tercer caso pues sería una mejora en la eficiencia del plan de mantenimiento en un 15%. Y esto lo vamos a ver reflejado tanto a través del ROE como a través del ROA. Bueno, esto que veis aquí es el balance de una empresa real, que como veis pues tiene un activo total de 76 millones de euros, el activo no corriente, su activo de trabajo, ese activo que va a permanecer más de un año, está en 14 millones de euros, y un activo corriente muy elevado, 62 millones de euros. En cuanto al patrimonio neto, como veis, tiene 24 millones de euros, el pasivo no corriente, esas deudas a largo plazo, 2 millones de euros, y el pasivo corriente, unos 51 millones de euros. De manera porcentual y de manera resumida, pues veríamos que tiene un fondo de maniobra en cuanto a nivel porcentual con un 14,5% sobre el volumen, es decir, tiene un colchoncito de un 14,5%, como un 14,15% sobre el total del balance, y cuantificado, pues estaríamos hablando de que tiene, oye, 10, casi 11 millones de euros para cualquier incidencia, para cualquier problemilla que le podría salir. En principio vemos que tiene un activo corriente de un 81% sobre un pasivo corriente de un 67%, con lo cual parece que tenemos una empresa bastante bien estructurada. El patrimonio neto y el patrimonio y el pasivo no corriente financian en gran medida, con un 32%, más de un 32%, el activo de trabajo, que apenas supone un 18%. Esto sería la cuenta de pérdidas y ganancias. Como veis, pues bueno, las ventas suponen casi 34 millones de euros, el resultado de la explotación son casi 900.000 euros, 872.000 euros, aquí el beneficio antes de impuestos sobre ventas sería un 2,57, y al final, después de pagar al señor Hacienda y demás, pues tendríamos un resultado del ejercicio de 774.000 euros. En el primer caso, obtendríamos un ahorro de la eficiencia con un proyecto de un ahorro de eficiencia energética del 1%. Esto lo repercutiríamos aquí en una bajada de servicios exteriores, y vemos cómo se vería afectado tanto el resultado de la explotación, que pasaría a ser 900.000 euros, como el resultado final, que pasaría a ser 800.000 euros. Como veis, la mejora del ROA pasaría de un 1,14 en el año 2011
a un 1,18 en el año 2012. Es el rendimiento del activo. En el caso del segundo proyecto, que supone una rebaja del consumo de materias primas y otros combustibles, donde lo tendríamos aquí, en esta partida, en aprovisionamientos, veríamos que se ha rebajado ese 1%, lo que es el resultado de la explotación serían 893.000 euros y el resultado del ejercicio serían 792.000 euros. Lo que es el ROA, en este caso pasaría del 1,14 al 1,16, mejoraríamos también el resultado de la empresa. En el tercer caso, en el plan de eficiencia, en la eficiencia de un plan de mantenimiento, que mejoraríamos un 15%, en trabajos realizados por otras empresas, donde no tendríamos que recurrir a esas empresas de mantenimiento externas porque nuestros sistemas o nuestras maquinarias fallarían mucho menos o nuestro nivel de actividad sería mucho mayor, pues mejoraríamos el beneficio, pasaría a ser el resultado de la explotación 1.073.000 euros, y el resultado neto de la empresa pues pasaría a ser 951.000 euros. Pasaríamos de un ROA del 1,14 al 1,40. De manera resumida, veríamos cómo en el caso del plan de eficiencia de mejora del mantenimiento, pues sería el que, hombre, también porcentualmente hemos puesto que es el que más influye, pero bueno, sería el que mejor resultado daría, y con unos simples proyectos, incidiendo relativamente poco en lo que sería los costes de la empresa, pues veríamos cómo el resultado, el ROA, se mejoraría de una manera sustancial. También lo que es el rendimiento del accionista, también vemos cómo mejoraría pasando del año 2011 de estar en un 3,20, pues bueno, a un 3,30, un 3,27, un 3,91, variando casi un 0,70%, más de un 0,70% en el tercer caso, donde, bueno, de un año para otro, pues prácticamente mejoraría el beneficio de los accionistas. Luego, a nivel de variación de fondos propios, obviamente, contra más mejore el resultado de la empresa, más reservas se van a ir acumulando en la propia empresa y menos va a depender de la financiación externa. Y bueno, hasta aquí la jornada del día de hoy. Habéis estado todos muy callados, no habéis preguntado nada. No sé si os habéis quedado patidifusos, no sabéis qué decir. No he visto gente que se maree, no he visto gente que diga que sí, ni gente que diga que no. Abro ahora un momento de debate, de dudas, de preguntas. Habéis visto como con pequeños proyectos, no haciendo grandes cosas, no incrementando las ventas, no incrementando tal, sino, oye, ciertos proyectos de mejora, pues vemos cómo el resultado final de la empresa, tanto del rendimiento del activo como la rentabilidad del accionista, mejoran sustancialmente. ¿Me estáis oyendo? Yo tengo el micrófono enchufado. Sí. A ver, los proyectos son deducibles de impuestos ante el fisco. Obviamente todos los gastos en que tú incurras dentro de tu... Vamos a verlo aquí, si os parece. Vamos a coger una cuenta de pérdidas y ganancias. A ver. Disculparme. Aquí, por ejemplo, pues obviamente si contratamos a un técnico que se vaya a hacer cargo de este plan de mantenimiento, de estas mejoras, aquí pues incluiríamos dentro del gasto de personal. Obviamente, al declarar más gasto, tendríamos menos resultado final y obviamente pagaríamos menos impuestos. Tienes esa repercusión. Si compramos alguna maquinaria nueva, en el apartado de amortización del inmovilizado,
también imputaríamos, dependiendo del número de años en que tuviéramos que amortizar esa maquinaria, pues también una serie de gastos. Luego también a nivel, digamos, de medidas fiscales para incentivar la innovación y el desarrollo, pues también podríamos tener una reducción en el tipo impositivo por I+D+I, por innovación, que también reduciría el tipo impositivo y que obviamente pues también tendríamos compensaciones fiscales. A ver. Un segundo, me estáis hablando, voy a retroceder. No sé dónde me he quedado. Vale, esta sí que está contestada. Si la situación económica de las empresas de petróleo y gas en cuanto a su ciclo económico. Bueno, ahora nos estamos encontrando con una bajada del precio del petróleo a nivel internacional, que en principio, bueno, ha hecho que muchos proyectos en principio se frenen, dado que, bueno, los costes de esos proyectos eran muy elevados, pero que suponían que se suponía que iban a tener una buena viabilidad debido al alto precio del petróleo. Pero bueno, ahora de momento, ante esa bajada de los ingresos, ¿no? Vemos como economías que dependen directamente del petróleo, como por ejemplo Venezuela, se está viendo muy afectada, pues obviamente han tenido que paralizar y estudiar la nueva situación ante esa bajada del crudo, que parece ser que hace ya menos atractiva la ejecución de esos proyectos. Ese binomio riesgo-rentabilidad que os comentaba antes ha hecho detener muchos proyectos. También en cuanto a proyectos de energías renovables, pues también ha hecho que se detengan. Esos proyectos se basaban mucho en el alto coste que estaba adquiriendo lo que es el petróleo y el gas, y entonces sí que hacía atractivo su implantación. Entonces también se han frenado. Ahora de momento, por lo menos aquí en Europa, la bajada de la cotización del euro ha hecho que el precio, digamos, se estanque entre 1,10, 1,15, cuando antes estaba a 1,35, 1,40 el precio del litro de gasóleo, del litro, aquí hablamos en litros. Entonces, ha supuesto un respiro, también un cierto incentivo para la economía europea tan dañada, pero que a nivel internacional pues ha hecho que se frene, ¿no? Quizá ese auge de proyectos de inversión en ese sector. Tengo por aquí alguna pregunta más. Claro, obviamente, Gilbert, es lo que os he comentado antes. Si tú haces o acometes un proyecto de inversión donde lo ideal es que tengas el mayor tiempo de disponibilidad de tu planta o de tu proyecto, es decir, bueno, yo tengo un proyecto, ejecuto un proyecto, instalo una maquinaria, por ejemplo, aquí en la industria agroalimentaria, por ejemplo, las panificadoras, una interproveedora de un supermercado, como se llama Anitin, pues su objetivo es tener 3 turnos, prácticamente estar funcionando 24 horas esas nuevas instalaciones. ¿Qué ocurre? Que para ellos no es rentable hacer esa inversión si no van a tener 24 horas, 3 turnos funcionando. Imagínate que por lo que fuera, pues esos supermercados dejan de vender todas esas existencias, todos esos bienes de esta empresa, y entonces tienen que reducir turnos y pasar a un único turno de 8 horas. Entonces, digamos, por la situación económica de la gente, que oye, deja de comprar porque no tiene dinero, y entonces se ve reducida un turno. Entonces, claro, siempre hemos de intentar que nuestros proyectos, si para que sean rentables tienen que tener una alta disponibilidad, un alto uso,
tienen que empezar siempre en esa curva de recuperación o de crecimiento económico. Obviamente, cuando hacemos una instalación y esa instalación o esa nueva maquinaria se hace en una fase de estancamiento o de recesión, pues no va a tener el contenido suficiente para poder amortizarlo. Esto ocurre, por ejemplo, también, para que lo veáis, fuera de ciclos económicos con el precio de un bien. Por ejemplo, antiguamente, lo que era el precio de la naranja, aquí en la zona donde yo vivo, en Valencia, era un precio de, pues a lo mejor 50-60 pesetas antiguamente el kilo, cuando su coste a lo mejor era de 7-8 pesetas el kilo. Como veis, hay un margen de beneficio muy grande, de 50-60 pesetas, donde las instalaciones que se hacían, las cooperativas o las comercializadoras, se tenían que mantener todo el año, pero apenas funcionaban la mitad del año, 4, 5, 6 meses. Pero se tenía que mantener, obviamente, en buen estado para cuando llegara la campaña. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que ese precio de ese producto se ha bajado tanto que prácticamente el producto no tiene beneficio. Pero hemos de seguir manteniendo las instalaciones para poder realizar la comercialización. Entonces, hay veces que por un lado nos va a afectar el ciclo y por otro lado nos va a afectar también el precio de ese producto, porque se han encontrado productos sustitutivos o porque ya no es del gusto del consumidor ese producto, o bien porque hay tanta oferta de ese producto que el precio baja. Hombre, ahí en cuanto a qué es mejor comprar maquinaria nueva o seguir con incrementos de costos de mantenimientos anuales, pues bueno, yo te diría que si los analistas de tu empresa son capaces de ver bien cuál es el ciclo en el que tú te encuentras, si estás en un ciclo de recuperación y crecimiento, lo mejor es comprar, y si están detectando que aún así ya se está cerrando el ciclo de crecimiento y se está entrando en una fase de estancamiento, lo mejor será seguir con la misma maquinaria, doblar algún turno, incluso alquiler de maquinaria, o incluso comprar a la competencia, si es un producto que se pueda comprar a la competencia, para atender a tus clientes, pero no meterte en nuevas inversiones. Ahí va a depender sobre todo de los dirigentes, de los analistas de mercado que vosotros tengáis y de ciclos económicos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por vuestras... bueno, pues creo que ¿hay alguna más? No. Pues bueno, no te preocupes, Nivado, vamos a cerrar también la sesión. Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Les animo a todos a que se inscriban en el máster o en el curso de especialista a través de PMM. Esto es una pincelada dentro de lo que es el curso de gestión de activos. Y bueno, espero verles pronto por aquí, que compartan conmigo el módulo de finanzas que doy tanto en el especialista como en el máster. Y bueno, desearles buen fin de semana y buena tarde.